Tu nombre completo. Felipe Cobo Jiménez. Y bueno, la primera pregunta es, cuando tenías 18 años, ¿qué puedes recordar acerca de la situación política y económica de México? Pues una situación en donde el imperativo radicaba en una especie de forma política demasiada restringida, autoritaria, en donde se subordinaba los intereses económicos en lo que es era un modelo económico en donde todo descansaba en petróleo, todo descansaba en una incipiente industria y generalmente a las instituciones educativas pues se les restringía cualquier tipo de oportunidad para ser ampliada y para tener más opciones para los jóvenes de aquel entonces. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los programas más populares y qué tipo de contenido tenían? Pueden ser programas de televisión o de radio. Los programas tanto de radio como de televisión pues eran prácticamente escasos porque en esa época tanto la radio como la televisión pues eran muy caseras y con poca diversidad. Y los programas eran tanto de radio y televisión como cuestiones de guerra, cuestiones de comedia, radionovelas, más tarde telenovelas, programas de comedia y también había una incipiente manifestación de entrevistas a personajes tanto del arte, de la cultura como de la política. ¿Recuerdas algún programa en especial? Pues habían bastantes, ¿no? Pero entre ellos podemos recordar una como Calimán, digamos, otro programa que era de comedia, La Hora de Raleigh. Estaba también la época de radio con Paco Malgesto, mismo que se transmitía por televisión, así como algunas de guerra, como decía, por ejemplo, Combate, otra que tiene que ver con cuestiones del oeste, como Maverick, ¿no? Y así como Masterson eran de los programas que eran más oídos y más atendidos tanto por radio y televisión. Y hay uno que vale la pena recordar, ¿no? Que era una manera que llaman teatro radio, que seleccionaban algún personaje en especial y se divulgaba de manera episódica, ¿no? De ahí recuerdo, por ejemplo, el Águila Negra, ¿no? Y así también uno que se llamaba La Llanera Solitaria y algunas otras más. Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las comidas más comunes? Pues la comida común es como afortunadamente que se preserva, como es el puchero, el frijol con puerco, el potaje tanto de frijol como de lenteja, el picadillo, y lo que es el relleno negro, relleno blanco. Esas eran las comidas que pues hoy ya prácticamente se sigue practicando, pero más bien de manera casera, con algunos restaurantes que la siguen usando, porque hoy pues, la globalización ha impuesto otros gustos y otras manifestaciones gastronómicas. Última pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias de esa época con respecto a la actualidad? Pues las diferencias podemos enumerarlas pues de la siguiente manera. Hoy es un mercado bajo principios liberales, es decir, en donde la competencia económica impera, en donde los que menos tienen pues van a seguir teniendo menos, los que tienen pues siempre van a estar acrecentando, desde luego pues que el control lo llevan quienes tienen los recursos suficientes. La política pues ha sido devaluada por los usos y abusos de un poder exacerbado y contrario a los intereses de los ciudadanos. También pues podemos notar que una clase política actual, ¿no? Pues no solamente ya es despreciada y devaluada,
aunque podemos verlo en retrospectiva, que en los 70s, en los 60s, pues la clase política la apreciaba, pero porque no había una inteligibilidad por parte de la población. Entonces hay una serie de contrastes económicas, políticas, sociales. Hoy es una sociedad más abierta respecto a la anterior época que me comentabas, así que era una sociedad cerrada la anterior. Hoy los jóvenes tienen mejores condiciones para manifestarse con libertad y con toda propiedad, en donde los valores los tienen que asumir de manera propia, y pues también pues ocurre que hay unas diferencias enormes entre las generaciones pasadas con las generaciones actuales, pero estamos apostando que todo sea para bien.